Muy buenas tardes. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. De igual modo, a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de protección del derecho a la educación. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla está comprometida con la formación continua. De esta forma, hemos dispuesto varios ciclos de videoconferencias y en esta oportunidad nos encauzaremos en los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la protección del derecho a la educación. Este es un tema de gran relevancia en la práctica judicial. A través de esta videoconferencia, nuestro formador nos dará a conocer el derecho a la igualdad en las relaciones familiares. Asimismo, los datos estadísticos y algunos fallos de tribunales internacionales, permitiéndonos identificar el derecho a la educación y su consideración como derecho humano fundamental, entre otros aspectos. En ese orden de ideas, asimismo, el doctor nos proporcionará herramientas prácticas y conocimientos actualizados para todos los servidores de la rama judicial, especialmente quienes tienen a cargo procesos judiciales que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes en el ámbito de protección del derecho a la educación. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Guillermo Raúl Botía Borges. El doctor Botía es abogado, egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Probatorio, Derecho de Familia y Nuevas Tecnologías sobre la vida, y con una maestría en Derecho de Familia. Actualmente es magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca. Doctor Botía, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar Pineda, coordinadora del área penal de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Saludo extensivo para la directora de la escuela, la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, para la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Alexandra Remolina Botía, para todos los servidores y servidoras judiciales y comunidad en general que nos acompaña en esta videoconferencia, que en esta ocasión se va a destinar a la exploración sobre la realidad actual desde el contexto del derecho internacional en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la educación. Y frente a este tema tan trascendental en la vida cotidiana y jurídica de nuestro país, lo primero es decir que los derechos de los niños en general y el derecho a la educación en particular, pues están muy ligados al reconocimiento de los derechos humanos, cuya iniciativa surgió como una reacción de las naciones ante los desafueros cometidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como la necesidad entonces de consagrar la declaración y protección de unos derechos inalienables para preservar la humanidad entre ellos, como por ejemplo los relativos a los derechos de los niños de particular interés, dada su alta vulnerabilidad, lo que llevó de alguna manera a una mayor conciencia sobre la necesidad de su salvaguardia eh, con el ánimo de alcanzar una mejor comprensión sobre el contenido de los derechos de los niños y de las niñas, corresponde iniciar por lo que podríamos considerar como una exploración cronológica de su evolución, ejercicio que será apoyado en los documentos oficiales publicados por la UNICEF, donde se destaca que el concepto de derechos del niño comenzó a tomar forma hacia principios del siglo XX. Eh, pues antes los niños pues eran considerados simplemente como una
extensión del derecho de propiedad de sus padres y por tanto carecían de derechos específicos. Uno de los hitos más relevantes en este sentido fue la Declaración de Ginebra de 1924, eh, declaración que sentó las bases para la protección de los derechos de la infancia a nivel mundial, a pesar de que por ser una declaración no tiene unos efectos de carácter vinculante para los estados que han firmado este documento, pues sí corresponde a un instrumento de derecho internacional orientador, inspirador, si se quiere, en el compromiso de las naciones de alcanzar una mejor realización de los derechos, en este caso asociados con la infancia. De manera que la Declaración de Ginebra eh, es sin duda un instrumento trascendental en lo que concierne a los derechos humanos y en concreto en los derechos de los niños, pues fue el primer documento que recogió eh, bajo el alcance de un documento internacional la premisa según la cual los niños tienen derechos. Eso creo que fue el primer avance muy significativo. Estableció como principio que la humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede ofrecerle y plantea que las necesidades fundamentales de los niños están asociados con su bienestar, desarrollo, asistencia, socorro y protección. La Declaración de Ginebra reconoció la importancia de garantizarles a los niños protección, cuidado y educación y plantó los cimientos eh, sobre los cuales se construyeron futuros tratados, declaraciones y convenciones internacionales que ampliarían y fortalecerían los derechos de los niños en todo el mundo. En punto al derecho de la educación, subrayó la importancia de que la misma se dirija a promover su desarrollo integral. Este concepto bien importante, pues fue posteriormente ampliado por tratados internacionales como el Pacto de Derechos Civiles, Económicos, Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Eh, Uno de los principales objetivos de la Declaración de Ginebra fue asegurar que los niños tuviesen acceso a la alimentación, a la salud y, por supuesto, a la educación, así como protegerlos de explotación y abuso, por lo que con razón se afirma que esta declaración marcó un punto de inflexión al reconocer que los niños son sujetos de derechos con necesidades específicas que debían ser protegidas y garantizadas por la sociedad en general y por los estados. Uno de los aspectos más destacados de esta Declaración de Ginebra fue la afirmación de que el niño debe disfrutar de alimentación, descanso, recreo y educación y estableció 5 principios fundamentales para su protección. En primer lugar, el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse de manera normal, tanto material como espiritualmente. El niño, segundo, debe ser alimentado. El niño enfermo debe recibir tratamiento médico. El niño con dificultades mentales en ese contexto definido como retrasado debe ser apoyado y el niño delincuente debe ser reeducado, dijo esta declaración. En tercer lugar, el niño debe ser el primero en recibir ayuda en situaciones de emergencia, debe estar en condiciones de garantizarle la vida y de ser protegido contra cualquier forma de explotación. Y finalmente, el niño debe ser educado con la conciencia de que sus talentos deben ser puestos al servicio de sus semejantes. Pasado un tiempo, superada la Segunda Guerra Mundial,
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, documento que recoge como principio el reconocimiento de la dignidad inalienable de todos los seres humanos y enfatiza que todos los seres humanos nacen libres, en igualdad, y en derechos. En punto a los derechos de las madres y de los niños, remarca de manera particular que deben ser objeto de cuidados y asistencias especiales, por lo que los estados deben ofrecerle protección social. Proclama que la educación es un derecho humano fundamental, para todo el mundo. Esta declaración, junto con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eh, ambos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1966, constituyen lo que se considera la Carta Internacional de Derechos Humanos. Posteriormente, hacia el año 1959, se expidió otro documento muy importante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del Niño, que amplió los principios de la Declaración de Ginebra y añadió nuevos derechos, como el derecho a tener un nombre, a una nacionalidad, a la educación y a la protección contra la discriminación. Ratificó que la humanidad le debe al niño lo mejor que ésta puede ofrecerles, y reconoce que el niño debe poder desarrollarse de manera física, mental, moral, espiritual y social de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y de dignidad. Posteriormente, 10 años después, 1979, fue declarado el Año Internacional de los Derechos del Niño, eh, como una forma de conmemorar el 20º aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, pero también sirvió de ambiente para avanzar en la construcción de consensos entre los países, lo que permitió que 10 años después, para la conmemoración de los 200 años de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hecha en Francia, suscribir el tratado que se considera como más firmado y ratificado por las naciones del mundo, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para los niños, que cubren todos los aspectos de su vida, entre los cuales se destacan el derecho a la vida, a la participación, a la supervivencia, el desarrollo, el derecho a la protección contra el abuso y la explotación en todas sus formas, el derecho a la educación y el derecho a la salud, entre algunos de los más relevantes. Según la visión que presenta la Convención, sobre la cual vamos a hacer una especie de profundización, el niño es un individuo, un miembro de una familia y de una comunidad con derechos y responsabilidades apropiados para su edad. Reconocimiento que permite ver en el niño un ser integral, un sujeto titular de derechos y no simplemente un adulto en potencia, un ser humano pequeño que demanda apoyo asistencial, que era la visión que en los primeros albores de la humanidad, antes de los instrumentos internacionales de que hemos venido hablando, pues se le consideraba. A continuación, pues vamos a apoyarnos en una presentación que nos ayudará a esquematizar lo resumido en esta introducción, así como avanzar en el estudio de los estándares internacionales del derecho a la educación de la mano de los documentos publicados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la UNESCO, entre otras instituciones importantes que se ocupan pues de los temas asociados con la educación de los niños.
Y lo primero que hay que mencionar frente a este tema, pues es tratar de construir un concepto básico a partir de los documentos internacionales que hemos visto y de las nuevas realidades en reconocimiento de derechos sobre los niños. Miramos cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 proclama ya que la educación es un derecho humano fundamental para todo el mundo. La UNESCO, en documento publicado con la UNICEF en el año 2008, lo considera un derecho humano de la niñez y de la adolescencia, pues tiene como objetivo promover la realización personal, robustecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, habilitar a las personas para que participen eficazmente en una sociedad libre y promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia. Eh, Se pregunta, ya que en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se le considera un verdadero derecho fundamental, pues cuál es la razón que justifica una categoría como la que se le atribuye. Y lo primero es mencionar que este derecho se entiende como un derecho estratégico, lo que significa que a partir de él se busca la satisfacción del conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de un niño. Eh, a través de él se ayuda a la superación de la pobreza. De hecho, es una de las más importantes herramientas en ese específico propósito. Tiene por objeto desarrollo de los seres humanos en su integralidad. Es una herramienta de las más poderosas para mejorar la condición de los niños y adultos marginados y sacarlos de la pobreza. La educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y de las mujeres, y los niños, niñas y adolescentes acceden a nuevos espacios de participación que les permiten no solo conocer y comprender, sino también transformar y situarse como agentes de cambio en sus familias, comunidades y el país en general. Y este es fundamentalmente uno de los mayores propósitos que en los estándares internacionales de la educación se le han venido señalando, eh, de manera que este derecho no solamente se dirija a la satisfacción de los requerimientos de los niños, sino que permita que esa formación que se recibe pues sea un instrumento valioso para alcanzar la superación de la pobreza y la transformación de las realidades que viven esas sociedades. Dentro de las fuentes, ya hemos mencionado la Declaración de Ginebra, hemos hablado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y vamos a mirar un poquito más en detalle los aportes del Pacto de Derechos Civiles, Económicos y Culturales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño. Fuera de esos documentos, tenemos la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza de 1960, el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, que señala que a esta población debe impartírseles conocimientos generales y aptitudes que les ayude a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. La Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de, y de sus familias de 1990, que consagra también un principio según el cual pues, los niños de los trabajadores migrantes deben gozar de posibilidad de acceder a la educación en condiciones
de igualdad al trato de los nacionales en aquel país a donde deciden migrar. Eh, pero además eso implica también el respeto, y es una parte bien importante, el respeto de las tradiciones, de la cultura, de la religión también de esos pueblos, de manera que las responsabilidades para los estados receptores de migrantes, como en este caso Colombia, eh, es bien significativa en punto particularmente a la guarda del derecho a la educación. Y un documento internacional que merece una particular relevancia, pues es la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Documento que en relación con los niños, pues consagra las garantías de el reconocimiento a sus capacidades, a sus habilidades, a su personalidad jurídica, derechos sociales que garanticen su inclusión, el disfrute de todos los servicios que le ofrece la sociedad a los niños y niñas en condiciones de igualdad y sin discriminación. Sobre este particular tratado, pues se señala la necesidad y está desarrollado en la ley expedida por Colombia, firmante, por supuesto, de este tratado, en la utilización de un instrumento como los ajustes razonables, que es el mecanismo a través del cual pues, se ayuda a que se realice el derecho de las personas en situación de discapacidad y de los niños en general en esa misma condición para que puedan acceder a los servicios, a los bienes, a la realización plena de sus derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones, de manera que esta herramienta pues, se convierte en un instrumento poderoso para ayudar a construir eh, determinaciones que sean afirmativas del derecho a la igualdad. Sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual ya hemos hablado de alguna manera, pues hay que destacar de manera importante lo previsto allí en el artículo 13, que señala que la educación se considera el requisito previo de una existencia digna y puede y debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Por lo tanto, considera el pacto el derecho a la educación es un derecho humano que tiene que estar garantizado a toda persona para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista y lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. Por esa razón, los estados suscriptores, entre ellos Colombia, se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza y de hacer que sus hijos pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Como vamos a tener la posibilidad de explorarlo un poco más adelante, ciertamente dentro del principio de corresponsabilidad que vincula a la familia, a la sociedad y al Estado, pues hay unos linderos muy importantes que deben observarse, empezando por el respeto de los estados firmantes de este pacto
a la autoridad, a la autonomía de los padres para dispensar el modelo de educación que quieren para sus hijos, con todo y que se observen, como dice el artículo 13, unas condiciones mínimas prescritas en materia de enseñanza y que corresponden a unos pues, estándares internacionales, que es justamente el objeto de nuestra conferencia del día de hoy. Bueno, ¿desde cuándo se ejerce el derecho a la educación? En principio podría afirmarse que no existe un límite de edad para el reconocimiento de ese derecho, que son sus padres los que determinan cuál es el momento en el que los niños y niñas acceden a el colegio en una fase preescolar, por ejemplo. Fase preescolar sobre la cual evidentemente existen algún tipo de estudios que ofrecen eh, posturas encontradas en torno a cuál debe ser la edad más conveniente para que los niños salgan del seno de la familia y entren a formarse en una institución. Gabriel García Márquez, por ejemplo, mencionaba en algún documento que él había interrumpido la educación eh, cuando ingresó a un colegio o una escuela pública, entendiendo evidentemente que la familia pues es un escenario también donde se recibe educación y particularmente formación. De manera que es una decisión de los padres el poder definir si acuden a las herramientas que les ofrece la educación preescolar o no. Vamos a ver cómo desde algunos reportes estadísticos pues nos muestran qué tan favorable o desfavorable puede ser en torno a la satisfacción de los derechos de los niños y particularmente la superación de la pobreza. Entonces, establece entonces también eh, que las sociedades, al tiempo que garantizan una educación primaria, gratuita y de calidad, pues insta a las partes a promover la educación formal en etapas superiores a la etapa preescolar y primaria, y además a ir avanzando bajo un criterio de gradualidad, pero de profundización en la realización del derecho de acceso a la educación de los jóvenes, ¿cierto? Eh, en educación secundaria y también en educación universitaria. Un documento expedido por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la oficina que oficialmente se encarga de el seguimiento de los compromisos a los postulados del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así remarca esa necesidad de ese avance y profundización a la garantía del derecho a la educación en esferas superiores a la esfera de la educación básica primaria. En cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, pues ya hemos mencionado algunos aportes muy relevantes. Aquí yo en la presentación les muestro de manera integral lo que se consigna en los artículos 28 y 29 de la Convención, donde dentro de lo particular se consagra entonces
que los estados reconocen el derecho del niño a la educación a fin de que pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho y particularmente implantar enseñanza primaria, obligatoria y gratuita, fomentar el desarrollo de las distintas formas de enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso. em, y también ir ampliando el marco de gratuidad de esa enseñanza, eh, hacer que la enseñanza superior sea accesible a todos los jóvenes, sobre la base de la capacidad y utilizando cuantos medios sean apropiados, hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales, eh, fomentar la asistencia regular a las escuelas, reducir las tasas de deserción escolar, em, fomentar y alentar la cooperación internacional en cuestiones de educación, velar por la disciplina escolar que suministre, que se imparta en las instituciones de educación, eh, llamando particularmente la atención sobre el alcance o propósito de esas medidas disciplinarias de manera que sean consecuentes con la dignidad humana del niño de conformidad con los estándares definidos en la Convención. En el artículo 29 se define cuál es el, el propósito buscado con la educación que debe dispensarse. Entonces, se señala cómo debe estar dirigida a desarrollar la personalidad y las aptitudes y las capacidades mentales y físicas del niño, tratando de alcanzar o lograr que alcance eh, el máximo de sus posibilidades, inculcar al niño el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto a sus padres, a su propia identidad y cultura, a su idioma, valores, los valores de su país, preparar al niño para hacer una vida responsable, libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad en los sexos y amistad entre todos los pueblos. eh, Inculcar al niño el respeto también por el medio ambiente. Eh, en punto a los avances significativos de la Convención en el contexto del derecho de crianza, se reitera lo que ya en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se había proclamado, y es pues la garantía de los estados de velar por el derecho de los niños a su crianza en el contexto de su familia, que sean directamente entonces sus padres los que intervengan y lideren, dirijan el proceso de crianza y educación de sus hijos. Ello implica, por supuesto, eh, definir como solo casos excepcionales, básicamente en aquellos en los que pudiera estar en riesgo la garantía del derecho de interés superior de que son titulares los niños y las niñas, pues la intervención del Estado debe restringirse de manera que no se invada la esfera de la familia, eh, definiendo criterios de educación, porque es una tarea que evidentemente le corresponde a los padres. Sin embargo, en guarda del interés superior del niño en aquellos escenarios donde la presencia de los padres, su conducta, pone en riesgo la satisfacción de las necesidades de los niños, pone en riesgo su seguridad, su integridad física, moral, intelectual, pues pudiera entonces habilitarse la intervención del Estado a través de sus jueces, por ejemplo, y es lo que se hace ordinariamente en procesos en los cuales
se resuelven asuntos de privación o suspensión de patria potestad. Entonces, aquí hay unos estándares importantes que nos permiten identificar en aquellos casos en los que definitivamente resulta conveniente para la garantía de los derechos de interés superior del niño el adoptar una decisión como aquellas de naturaleza tan invasiva. Eh, Como principio también de la convención el mantener relaciones con ambos padres, y esto hace parte pues de los compromisos también asumidos por los estados firmantes de la convención, eh, y que se realiza particularmente en los estrados judiciales en los asuntos que corresponden a conflictos o resolución de conflictos asociados con el ejercicio de la custodia y de las visitas. Entonces, ¿de qué manera se busca que se mantengan esos vínculos a pesar de las situaciones que hayan llevado a la separación de sus padres? Estos temas, pues, implican una altísima complejidad en cuanto deben tomarse también de manera integral dentro de un estudio sistemático que corresponde hacer al juez con los demás tratados y convenciones internacionales que protegen, por ejemplo, a la mujer contra su discriminación o contra los actos de violencia en cualquiera de los órdenes de la vida. Y por eso estas decisiones resultan particularmente complejas. Eh, También como parte del aporte de la convención, pues la garantía del derecho de los niños de ser escuchados en todos los asuntos que tienen que ver con sus derechos. Eh, Eso, pues también desde el área, por supuesto, de los resolución de conflictos judiciales, pero también aquellas definiciones que en el contexto de intervenciones administrativas por defensor de familia o comisaría de familia, pues llegaren a adoptarse. De manera que aquí la convención nos muestra de manera particular la necesidad de hacer efectivo el derecho de los niños a que se tome en consideración su opinión, a que se consideren como verdaderos sujetos de derechos. Y eso impone entonces tomar en cuenta su parecer desde, bueno, la pregunta es desde cuándo puede o debe tomarse en cuenta la opinión del niño. Eh, y en alguna conferencia sobre el tema escuchaba yo que el expositor decía que esa garantía de ese derecho no tiene un límite, es decir, que inclusive siendo muy bebé, pudiera encontrarse mecanismos con apoyo de profesionales en el tema que permitan identificar aquello que al niño le genera gusto o disgusto, aquello que le puede generar alguna inquietud, preocupación en sus intereses, incluso antes de alcanzar la posibilidad de ejercer el derecho a expresarse verbalmente. Entonces, cómo con la ayuda de esos profesionales puede identificarse algunos elementos o ambientes en los que se expone al niño que pudieran representarle un verdadero riesgo, un peligro para la garantía de la protección a su derecho a la integridad. Dentro de esos mecanismos también el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente en el extranjero. Existen tratados en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas, pero también en el contexto del sistema interamericano que buscan la realización de ese derecho de los niños de mantenerse en ese ambiente familiar, pero también en el que no sean desarraigados
del país donde tienen establecida, digamos, su vida en un momento determinado. Entonces, ahí hay instrumentos muy valiosos con ese propósito. Finalmente, el compromiso que surge de esta convención para todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, por supuesto, entre ellas los jueces y personas que hacen parte del sistema de protección, autoridades que se ocupan de estas tareas para la garantía de la realización de estos derechos de los niños recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989. Ya que hablamos del interés superior del niño, pues es inevitable entender o hacer un acercamiento a su comprensión cabal y sobre el punto, pues la Corte Constitucional en sentencia T044 del año 2014 pues ha definido algunos criterios que ayudan a identificar si una determinada actuación o decisión pudiera estar a tono con la garantía o no de ese interés superior. Entre ellos, pues buscar que alcance un desarrollo integral, que se logren las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos, que se le proteja contra todo riesgo prohibido, que se equilibre los derechos de los niños y los de sus familiares, teniendo en cuenta siempre presente que en lo posible debe alcanzarse un equilibrio que no se aniquile ninguno de esos derechos, pero sí definitivamente se advierte que uno de estos derechos, su realización, distintos de los derechos del niño, pone en riesgo la vida, la integridad del niño, pues la solución razonable a la que nos invita la convención y este criterio o principio del interés superior es adoptar la decisión que mejor responda a la protección de los derechos del niño. Eso en situaciones de conflicto entre derechos de los niños y de las personas cercanas, situaciones pues evidentemente muy socorridas en trámites judiciales. La garantía de ofrecerle un ambiente apto para el desarrollo, justificar las razones de peso para la intervención del Estado, ya hemos insistido en ese elemento, evitar cambios desfavorables en las condiciones de los niños involucrados. Eh, y sobre el tema de la intervención de los tribunales internacionales que ponen en marcha el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mm, la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también el protocolo adicional al Pacto de San José de Costa Rica sobre los derechos económicos, sociales y culturales, pues deben ser de importante valoración a la hora de abordar un asunto que involucra a los derechos de crianza y educación frente a el ejercicio de esa tarea por sus padres que se encuentran en particulares circunstancias que pudieran considerarse de discriminación. Y tenemos aquí dos casos nomás que sirven de criterio de valoración para casos semejantes. Son fallos que nos orientan en la actividad judicial muy repetidos, muy socorridos en ser apoyo para guiar la decisión judicial. Y uno de ellos justamente es el del 24 de febrero del año 2012, expedido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conocido como el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. En el contexto que nos revela este proceso, en un conflicto que llevó al divorcio de sus padres de dos niñas,
pues el cuidado de las niñas quedó a cargo de su progenitora, quien posteriormente inició vida de pareja con personas de su mismo sexo. Al conocer esta situación, el padre acudió ante los tribunales de Chile para demandar la custodia, porque consideró que la expresión afectiva y sexual de la madre de los niños, de la madre de las niñas, llevando allí a su domicilio a quien ya era su nueva compañera afectiva, eso violentaba los derechos de las niñas. Un caso pues bien emblemático que tuvo mucho debate en los tribunales de ese país y que llegó hasta la corte, que finalmente censuró la conducta de la madre en cuanto ponía en riesgo la realización de la vida de los niños, de las niñas. Entonces se encontró que si bien ella tenía el derecho de poder dirigir su vida sexual de la manera como ella lo prefiriera, pues eso no podía poner en riesgo la integridad moral, la integridad intelectual de las niñas. Y considero que esa conducta o ese ambiente al que la niña estaba expuesta, pues ponía en riesgo esa integridad de sus hijas. Por esa razón, agotados los instrumentos de justicia que le ofrecía el país, la señora Atala Rifo pues acudió en nombre propio y el de sus hijas ante el sistema interamericano de justicia y alcanzó finalmente una sentencia a su favor, en la cual la Corte enfatizó en que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Y entonces condenó al Estado demandado e impuso con unas órdenes en temas particularmente de educación, pero también por reparatorias. En el contexto de Colombia, pues hay una sentencia, entre las muchas que puede haber sobre el tema de el trato jurídico que genera una discriminación entre personas por causa de su sexualidad y la necesidad de que las decisiones judiciales se adopten con perspectiva de género. En este caso, en esta sentencia T-587 del 2017, la Corte Constitucional señaló que en la crianza de los menores de edad no existen roles absolutos, por cuanto esa idea ha mutado por el estado actual de las relaciones familiares, como quiera que en el contexto de la acción de tutela, el progenitor había sido privado del derecho de ejercer la custodia sobre su hija, basada en que por causa de su condición sexual, por ser varón, pudiera comprometer el pudor, la intimidad de su hija, pues la Corte encontró que esa eh, apreciación judicial era completamente irrazonable, que no se puede afirmar que un progenitor del género masculino no pueda custodiar a su hija en la etapa de la pubertad porque el hecho de ser masculino afecta la intimidad, la privacidad, la salud y el pudor de la mujer. Se insiste en que se incurre en una discriminación asociada al género que vulnera, a juicio de la Corte, el artículo 13 constitucional y, por supuesto, también el derecho de interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de los propósitos que tiene o que debe tener la educación en el contexto de los estándares internacionales sobre cuya revisión estamos empeñados, pues ya hemos mencionado cómo deben dirigirse a alcanzar la mejor realización de los niños,
a lograr su incorporación a la sociedad, procurando alcanzar las mayores habilidades posibles, potenciar entonces esas capacidades, prepararlo fundamentalmente para la vida activa y garantizar que no termine su escolaridad sin que tenga elementos básicos que le permitan hacer frente a las situaciones con las que visiblemente se va a encontrar en el futuro. Mm, los estándares buscan entonces garantizar que haya disponibilidad, ¿cierto? Eso implica que se ofrezca la cantidad de recursos suficientes, institucionales y programas para toda la población. La accesibilidad que conlleva que se busque mecanismos que acerquen la educación a los niños. Y eso implica no solamente superar barreras espaciales, sino también barreras económicas. La adaptabilidad y tiene que ver con los programas que se adopten se adapten a los contextos culturales y sociales de los niños, tomando en cuenta también mirar el origen del niño, su cultura, y que entonces esa educación que se ofrezca pues no violente esa cultura y se busque más bien preservarla. Finalmente, en punto a la aceptabilidad, pues que esa educación que se ofrezca pues realmente sea de calidad. Ya hablamos del principio de corresponsabilidad y los límites en la intervención del Estado. Aquí tenemos un pronunciamiento del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, sentencia de 1976, eh, donde se insiste también en el principio que está contenido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre eh, el reconocimiento de ser los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y en ese respeto a ese derecho, el Estado debe tener cuidado de qué tipo de formación y conocimiento contienen los planes de estudio, ya que no puede perseguirse objetivos de adoctrinamiento que puedan contrariar las convicciones de los padres. Algunas estadísticas para compartirles finalmente que corresponden a documentos de la UNICEF y de la UNESCO, que nos señalan, por ejemplo, como en el 2018 el 13% de los niños asiste a la educación escolar, el 70% de los niños y el 66% de las niñas se matriculan en la escuela secundaria, el 16% de los niños en edad escolar de en primaria no asiste a la escuela, casi 2 de cada 10 niños mueren antes de cumplir los 5 años. Eh, un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10%. Eh, y finalmente, los datos de la UNESCO muestran que si todos los adultos del mundo completasen la educación secundaria, el número de pobres podría reducirse por más del 50%. Por supuesto que con los días, pues esos datos pues van variando, pero simplemente lo que busca es básicamente ofrecernos una muestra de una realidad que ojalá ya pudiéramos haber superado, de falta de asistencia y apoyo en el derecho a la educación de los niños, pues principalmente en sociedades que tienen pues altas limitaciones económicas, con todo y que en el pacto, por ejemplo, de derechos civiles y políticos y en el pacto de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 se consagran
pues la construcción de un fondo de asistencia humanitaria para los países que lo requieran en el ánimo de que puedan alcanzar la mayor realización de esos postulados. Eh, Alguna sentencia también importante para mencionarles de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra el Paraguay en el año 2004, eh, donde en una institución donde estaban reeducando a niños menores de edad que seguramente habían incurrido en situaciones de conducta irregular, violenta, mm, y donde se produjo un incendio de grandes proporciones en la institución, pues más allá de las eh, consideraciones de la Corte específicamente sobre el accidente ocurrido, pues hay una consideración muy relevante en torno a el tema de la educación que debe ofrecerse en estas instituciones, porque se encontró que en el caso particular el Estado no brindó a los niños internos la educación que estos requerían y a la cual estaba obligado por disposición del artículo 13 adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales de que ya hemos venido hablando. En el año 2005 también un pronunciamiento importante en punto a el caso conocido como Niñas Jean y Bocio versus República Dominicana, también en el sistema interamericano, cuando unas niñas de origen haitiano migraron hacia República Dominicana, o mejor, sus padres de origen haitiano migraron hacia República Dominicana, allí nacieron estas niñas y no se tuvo en cuenta que de acuerdo con la Constitución, pues el hecho de haber nacido allí, el ius soli, es un mecanismo para atribuir la nacionalidad. El Estado negó la nacionalidad y ello puso a las niñas en situación de vulnerabilidad porque por esa causa pues retrasaron su proceso educativo. Entonces, allí también una condena surgida por la falta de atención del Estado en la garantía de este derecho, por supuesto, amparado en una eh, irregular calificación de no nacionalidad. Bueno, quedamos en manos de pues los interesados y de usted, doctora Mónica Alexandra, las inquietudes que pudieran considerar relevantes para finalmente dar algunas respuestas concretas a su auditorio. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Y tenemos pues varias preguntas aquí en el chat de esta videoconferencia, pero vamos a sacar unas de ellas. Por ejemplo, una pregunta que viene desde Honduras, doctor, que nos están escuchando, y dice, ¿cómo garantiza la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 que los estados parte aseguren la igualdad de acceso a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna? ¿Y qué medios deben tomar los estados para eliminar las barreras que impiden dicho acceso? Bueno, muy importante, agradezco. Ya hemos mencionado cómo existen, en principio, pues existen unos postulados, unos compromisos de los estados, unos fondos de solidaridad, unas oficinas de apoyo a la labor que cumplen los estados y también una entidad que se encarga de hacer el seguimiento a los compromisos asumidos por los estados. Dentro de la presentación vimos algunas de esas recomendaciones de esa oficina que se encarga de ese seguimiento, pero también, bueno, y de ahí surgen
los análisis concretos de las situaciones de los países que pudieran demandar la necesidad de ajustes, tanto en su legislación como en el actuar, y cuando quiera que haya casos específicos en que se advierte que existe una vulneración, pues ya hemos visto cómo desde el contexto de tribunales internacionales sobre los derechos humanos, pues tenemos un muy activo sistema interamericano que nos ofrece herramientas muy sólidas en torno a los seguimientos e investigaciones para determinar si por parte de algún Estado se ha incurrido en violación a la realización de esos derechos, eh, y en caso de que la causa haya sido encontrada justa y haya lugar a la condena al país, pues se fijan unas disposiciones que no solamente se dirigen a imponer unas condenas reparatorias en particular, que es pues la solución concreta del caso que se presenta ante la Corte, sino fundamentalmente, y lo que me parece de más trascendencia, el que se imponen eh, procedimientos, la necesidad de implementar mecanismos que ayuden a la superación de barreras, que ofrezcan la formación suficiente, por ejemplo, en ciertas comunidades, que se dispense el número de docentes y con la formación necesaria en un determinado caso, que se respeten, por ejemplo, existen condenas también en cuanto a la violación de la cultura de algunas comunidades indígenas, porque no se toman en consideración los postulados de estos tratados que le reclaman al Estado al tiempo que ofrece la educación, pues no incurrir en lo que ya vimos era una especie de adoctrinamiento que implica el cambiar los estándares de principios, valores, la cultura que tiene ese pueblo, y pues de lo que se trata es que el Estado ofrezca ayuda para que esos niños y niñas pues logren un mejor desarrollo para su vida en comunidad. Entonces, eh, realmente es muy importante. Tenemos unos instrumentos bastante sólidos, comité de seguimiento, por ejemplo, tenemos el Comité de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto del pacto del año 66. eh, y esos comités entonces se encargan de estudiar la realidad, digamos que general del Estado. Aquí esa es la precisión importante que hay que hacer. Es decir, no se encarga del análisis de situaciones específicas, concretas, que demandan la intervención de la autoridad jurisdiccional, sino de mirar de qué manera pues, el Estado viene adaptándose al cumplimiento o no de los postulados de la Convención. Y por esa razón, pues hace visitas al país, examina la realidad eh, y determina pues unas recomendaciones que, si bien pues se ha mencionado, no tienen un efecto estrictamente vinculante, pues sí permite hacer seguimiento en caso de que exista la incursión en conducta de aquellas que puedan ser acusables ante uno de los tribunales. Doctor, hartísimas preguntas, pero bueno, vamos a hacer Sí. otra aquí, doctor, del chat. ¿Cómo se garantiza
el acceso universal y equitativo a una educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes, considerando las obligaciones estatales en materia de derechos fundamentales y el principio del interés superior del niño. Listo. Bueno, sí, el tema de cómo se garantiza, pues, primero, pues, existen unos compromisos asumidos por los países firmantes que ya hemos visto cómo, en caso de incumplirse, pues, pueden ser acusados, y son, pues, objeto de un proceso determinado donde se imponen unas condenas. Pero, pero está claro que, digamos, lo que menos quisieran los países es incurrir en situaciones que pongan en evidencia su falta de atención a la garantía en la realización de esos derechos. Eh, por eso, pues, demanda una altísima actividad del Estado que está involucrado en una determinada situación para ayudar en la superación de esos temas, porque evidentemente el Estado queda en el ojo del radar de todo el mundo y son condenas realmente ejemplificantes, muy, muy importantes. eh, de manera que en el contexto de un Estado que se dirige a eh, garantizar la realización de los derechos humanos, pues una calificación negativa en ese contexto, pues es realmente altamente perjudicial. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo tuvimos un seguimiento en un caso por el tratamiento de los niños en La Guajira, en la comunidad Guayú. Recuerdo que hasta la directora en su momento de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues estuvo radicada, eh, pues por lo menos unos buenos días en esa región tratando de pues, buscar herramientas que ayudaran a superar los niveles de mortalidad y desnutrición de los niños, que realmente eran bien preocupantes. Ahí hay unos temas supremamente complejos que demandan entonces la ágil intervención del Estado. Es decir, salvo pudiera uno decir aquellos estados que se rebelan por completo contra la, los compromisos asumidos, ¿cierto? Que denuncian una determinada convención para buscar el retiro de la misma, pues que es un caso que realmente va a contrapelo con la civilización y con la necesidad de garantía de los derechos, pues la responsabilidad de los estados, pues es evidentemente buscar que esos derechos se garanticen y existen entonces en nuestro contexto, por ejemplo, existen unas leyes internas, ¿cierto? Nosotros tenemos una ley general de educación, pero en el Congreso, si no estoy mal, actualmente se encuentra en curso una ley sobre la regulación y la consagración específica de la educación como derecho fundamental, que tiene unos avances que parecen muy significativos en orden a buscar la mayor realización, la cobertura, todos estos principios de que hemos venido hablando, la disponibilidad de esos recursos, la accesibilidad a las comunidades, la adaptabilidad a las situaciones que tienen esas comunidades, que en nuestro caso pues son bien diversas y que demandan una intervención pues muy profunda. Pues existe sin duda un interés de los estados, pero por si acaso hemos mencionado cómo también existe un fondo de cooperación humanitario creado en el pacto que nos
permite, digamos, la asistencia a algunos países que pudieran estar en especial situación de crisis económica y humanitaria. Entonces, pues digamos que hay unos buenos elementos que se dirigen pues a garantizar la realización de esos derechos y que no se queden simplemente como letra muerta, como se dice ordinariamente, que queden consignados ahí en documentos que no aplican dentro del contexto de lo que hoy conocemos como la constitucionalización del derecho. Por ejemplo, en la intervención de los jueces tenemos una herramienta valiosísima como el control de convencionalidad que ejerce de manera principal los países suscriptores, en este caso Colombia, buscando que sus decisiones judiciales, las decisiones de sus agentes administrativos, guarden coherencia con los estándares definidos en tratados de derechos humanos, particularmente los definidos en el Pacto de San José de Costa Rica, pero también de manera general aplica para la verificación de el comportamiento de una autoridad o una decisión judicial a efecto de establecer si se ajusta o no a los estándares internacionales, pero también en punto a la legislación que en un momento dado exista en el país. La Corte Suprema de Justicia viene cumpliendo de manera muy importante esa función, pero por supuesto también la Corte Internacional, y a través entonces de la intervención en acciones de tutela, pues podemos conocer un catálogo importante de pronunciamientos que orientan la actuación de los operadores judiciales. Doctor Guillermo Raúl Botía, queremos agradecerle por su generosa intervención, la cual nos ha permitido conocer las fuentes, los elementos para salvaguardar este derecho humano fundamental, así como esa profundización en la jurisprudencia internacional, garantizar el principio de corresponsabilidad y todos estos planteamientos que nos ha hecho hoy con relación a ese derecho fundamental, especialmente para los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos de nuevo en la Escuela Judicial. Y una feliz tarde para todos.